Bueno, Agustín, buenos días a todas y todos. Desde IMQ Prevención queremos dar las gracias a todas las personas, a todos ustedes que se han apuntado a esta webinar, a todos ellos, a todas estas personas que estáis detrás de esta cámara, que al final tenemos que acostumbrarnos a vivir con estas cámaras en este momento. Quiero dar especialmente las gracias a las tres personas que van a participar hoy compartiendo su conocimiento y experiencia, como son José Luis Sanz, Marín Nieves de la Peña y Arantxa Fernández. Antes de dar paso a José Luis, quería hacer una introducción sencilla para marcar un poco los objetivos y el marco en el cual queremos realizar esta webinar relacionada con la norma 689, la nueva norma. ¿Vale? Ese escenario que se ha puesto en marcha desde la publicación en el año 2019 de la revisión de la norma 689, que antes era del año 96, como una estrategia de verificación de la conformidad eh, para la exposición de agentes químicos con respecto a los valores límite, en la situación de inhalación de productos hemos tenido que sufrir una pandemia que ya afortunadamente ya estamos consiguiendo controlar, y es verdad que las empresas pues hemos tenido otras prioridades y por tanto la higiene, los agentes químicos, el control, la evaluación, pues igual lo hemos puesto en un segundo término en nuestras prioridades empresariales. Vale, pero en definitiva lo que nos enfrentamos es a un cambio. Ese cambio, como todo cambio en el cual no participamos, porque la mayoría digamos, de los agentes, servicios de prevención, empresas, pues bueno, no han participado en el diseño de esta norma, lo han realizado expertos, pues bueno, nos encontramos en una situación de negación inicial, ¿no? Luego resistencia. Luego hacemos una exploración proactiva y al final llegamos a una situación de compromiso con ese cambio. ¿Vale? Yo creo que en este momento todavía hay muchas empresas que están en esa situación de negación frente a este cambio, ¿no? Y en parte, pues, bueno, pues ese compromiso de cambio tendríamos que analizar todas las personas que pertenecemos a las organizaciones y en función de la responsabilidad que tenemos, ver hasta qué punto lo estamos haciendo bien o deberíamos de ser más proactivos. Mientras tanto, se están produciendo cambios en paralelo, como es la revisión de la guía técnica, ya que la guía técnica, la anterior, que está la última revisión, es del 2013, como digo, la guía técnica que desarrolla el Real Decreto 374 sobre protección de la seguridad y salud de los riesgos laborales frente a agentes químicos. Esta guía técnica sí que hay informaciones. Yo la última que tengo es que en el 2022 ya casi está seguro que se publique. Yo no sé si luego José Luis nos podrá dar algún adelanto, pero bueno, tampoco queremos comprometerle, ¿no? Hay una cosa, y es que, siendo sinceros, hay muchas empresas, o bueno, o cada día son menos, las que actúan de una forma reactiva frente a esa situación, ¿no? Y buscan argumentos como el que la guía técnica todavía está aplicando o describe la norma UNE anterior. No hay otro sistema definido más que esta norma, las normas UNE no son de obligado cumplimiento, etcétera, etcétera. Es decir, hay empresas, como digo, cada vez son menos, que su cultura preventiva, es decir, su cultura preventiva está en una posición reactiva. Recuerdo los 5 niveles de la escalera Parker, ¿no? Donde desde un nivel patógeno llegamos a un nivel reactivo y de ahí vamos subiendo hasta el generativo, que sería el 5.º nivel. Bueno, pues una de las necesidades que tenemos es eso, es ir avanzando, como digo, en la cultura preventiva. Estas empresas que solo actúan de forma reactiva, actúan cuando se le establece el requisito, un requisito legal, un requisito por parte de un organismo como la Inspección de Trabajo, como SADAN, etcétera. Y si no, pues dicen, oye, ¿y por qué tengo que medir más veces? Si ya he medido una vez.
Entonces, ahí es donde nos encontramos con esa necesidad de comunicar, de divulgar, ¿no? Y por eso desde IMQ Prevención queremos divulgar el contenido de esta nueva norma, contando lógicamente con la participación del Instituto y de Osalan, que entendemos que son los organismos que más apoyo pueden dar en este momento para que todos seamos conscientes de que esa posición reactiva tiene que ir avanzando. Yo me he marcado 3 preguntas que espero que a lo largo de la jornada de hoy seamos capaces de resolver. Una sería, las empresas tenemos que garantizar la salud de nuestras personas trabajadoras. Por tanto, en las actuales condiciones de toxicología, conocimiento de la toxicología que tenemos de los agentes químicos, ¿cómo podemos garantizar como empresarios y empresarias la salud de nuestros trabajadores y trabajadoras? Otra pregunta que yo me haría, y a ver si y seguro que la vamos a responder y aclarar, ¿es posible hacer una evaluación de la exposición a agentes químicos con una sola medición, aunque esta medición sea adecuada, es decir, una baja concentración? Y otra pregunta sería, ¿se puede evaluar la exposición de los agentes químicos sin requerir la toma de muestras en el lugar de trabajo? Vamos a ver, porque esto se puede hacer en ciertas condiciones. Vamos a definir. Entonces, yo me quedaría con estas 3 preguntas, como digo, y luego ya surgirán más, pero que son preguntas que estoy seguro que vamos a conseguir responder o aclarar a lo largo de esta jornada. Vale, vamos a empezar contextualizando la norma, esta nueva estrategia de verificación que nos propone la norma UNE en 689 de 2019, con la presentación de José Luis Sanz, representante del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es licenciado en Ciencias Químicas y titulado superior en Prevención de Riesgos Laborales, y en la actualidad jefe de la Unidad de Metrología de Agentes Químicos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sin más, te paso la palabra, José Luis. Yo me voy a silenciar. Gracias, ¿se me escucha bien? Espero que sí. Bueno, gracias. Hola a todos los que estáis ahí. Gracias por la presentación, José. Y bien, como sabemos todos, nos hemos reunido aquí esta mañana para hablar de la norma 689. Norma que, como todos sabemos, es la referencia para evaluar la exposición debido a la inhalación de agentes químicos. No voy a andar con tonterías. No voy a entrar en detalle a la norma porque yo no creo que este sea el formato más adecuado. Mi intención es que después de mi ponencia tengáis una idea general de la trascendencia e importancia de esta norma en la evaluación de la exposición a agentes químicos. Por ello, para comenzar, me gustaría llamar vuestra atención sobre 2 aspectos o 2 actuaciones que son claves en la evaluación de agentes químicos. El primero, la primera actuación es la necesidad de medir la exposición debido a la inhalación, la exposición de los trabajadores. Y la segunda es la de valorar esa exposición y ver si es conforme a esos valores límite. Digo, estas 2 son unas actuaciones clave. Respecto a la primera, quiero deciros que realizar las mediciones de la exposición no es una tarea nada sencilla. Hombre, me refiero a realizar mediciones fiables y representativas de la exposición. Y digo que no es sencilla, porque generalmente en los diferentes puestos de trabajo que se van a evaluar, la concentración del agente químico a lo largo de la jornada varía drásticamente. Fijaros este ejemplo en cómo varía la concentración de tolueno en un taller de pintura a lo largo de la jornada de trabajo, concretamente de las 2 a las 7 que se han tomado mediciones. Bien, respecto a la segunda actuación clave,
que he dicho inicialmente, creo recordar que es la de verificar, evaluar, con el objeto de verificar la conformidad con el valor límite, tampoco es nada fácil. Y no es nada fácil porque a pesar de realizar o obtener mediciones representativas, está comprobado que estas mediciones varían los resultados a lo largo de las jornadas de trabajo. Fijaros el mismo caso de los resultados para el tolueno en diferentes jornadas de trabajo evaluadas. Cómo son los resultados totalmente diferentes. Y esta variabilidad que se obtiene en esas mediciones o esas exposiciones a lo largo de diferentes jornadas de trabajo se debe, sobre todo, a que en la exposición, intervienen ciertos factores como la actitud del trabajador, ritmo de trabajo, que se acerque más o no al foco de emisión, corrientes de aire, etcétera, factores que condicionan la exposición, que varían aleatoriamente y que son incontrolables. De tal manera que fijaros, en este caso, en el que hemos hecho supuestamente 31 mediciones de jornadas de la exposición a tolueno, y todas, en el caso que no lo sé, no me acuerdo, que todas fuesen inferiores al valor límite correspondiente, no estaría ni siquiera, debido a esta variabilidad, en condiciones de afirmar que mañana, dentro de una semana, dentro de un mes o dentro de un año, si vuelvo a realizar la evaluación de la exposición, este resultado sea inferior al valor límite. ¿Entendéis el problema? Y lo que está claro, y tenéis que tener clarísimo, es que lo que es imposible es que yo realice mediciones a cada uno de los trabajadores cada una de las jornadas para confirmar la conformidad de la exposición con el valor límite. Esto es imposible, tanto técnicamente como económicamente. Bien, pues estos son los dos problemas fundamentales en los cuales se tiene que enfrentar la evaluación de la exposición por inhalación a agentes químicos. Y a estos dos problemas es a lo que nos va a dar solución la nueva norma 689. ¿Cómo nos da solución a esto? Pues porque nos va a dar un procedimiento para obtener mediciones representativas de la exposición. Y también nos va a proporcionar un procedimiento para verificar la conformidad de esa exposición con los valores límite a partir de un número reducido de mediciones. No una, no, imposible, un número reducido. Ya veremos cuál es ese número. Pero entendéis cuál es la problemática, ¿no? Bien, vale, dicho esto, enfocada la problemática, vamos a ver cómo trata la norma 689 y resuelve estas dos cuestiones. Bueno, pues para ello recurrimos al esquema de actuación que está presente en la norma, por el cual realiza la exposición a los agentes químicos y que comprende 3 etapas, según la norma. Una primera etapa que llama caracterización básica, luego hablarán largo y tendido de esto mis compañeros. Una segunda etapa que llama evaluación inicial, que comprende 2 fases fundamentales, según la norma, claro, siempre. Una que es mediciones de la exposición y una segunda fase que llamamos valoración de la exposición. Todo esto respecto a lo que llamamos evaluación inicial, porque claro, supuestamente siempre toda evaluación tiene un inicio. Luego comprende una tercera etapa que es lo que llama reevaluación. La reevaluación se debe entender como un proceso por el cual se actualiza esa evaluación inicial y se comprueba periódicamente que la conformidad con la exposición sigue a lo largo del tiempo. Es decir, debe entenderse la evaluación como una actuación sobre la evaluación inicial. Y solo se evalúan o se reevalúan, aquellas evaluaciones que han concluido en conformidad con el valor límite. Evaluaciones no conformes con el valor límite, se aplican medidas de control. Se vuelve a hacer una evaluación inicial y se procede según el resultado de la misma. Es decir, la reevaluación es aplicable a la evaluación inicial. Bien, vamos a explicar un poco más lo que constituye esta caracterización básica para entrar a lo que creo que es lo que es mi objeto de la ponencia. Bien, con respecto a la caracterización básica, es muy sencillo lo que dice la norma. El técnico, dado su experiencia,
analizará el puesto de trabajo, mirará las condiciones y los factores de exposición para al final concluir qué es el agente químico o agentes químicos presentes en el ambiente que puedan suponer un riesgo para los trabajadores. Por ejemplo, en el caso de trabajos en marmolerías, pues el riesgo inminente dado mi experiencia, sé que es la exposición a sílice cristalino. Pero no solo eso, también el término, qué proceso se realiza, tarea, tiempo de exposición, cuál es el orden de limpieza, qué condiciones de ventilación, etc. Al final, lo que se trata en esta caracterización básica, el objetivo, no es otro que definir a qué y en qué condiciones se produce la exposición de los trabajadores. Vale, esto es en líneas generales lo que es la caracterización básica. Ya hemos tenido un concepto de lo que es. Creo que luego más tarde alguno de nuestros ponentes va a profundizar en este concepto. Bien, pasamos a la segunda etapa, que es la evaluación inicial. Todo tiene un inicio. Y ahí hemos dicho dos fases. Una, que hace alusión a las mediciones o cómo se deben realizar estas mediciones de la exposición. Siempre nos van a referir esas mediciones a trabajador o grupo de exposición similar. Bien, el objetivo es obtener mediciones que sean fiables y representativas. Eso que he dicho que no es fácil. ¿Y qué hace esta norma para que esto sea posible? Pues actúa sobre tres aspectos fundamentales para garantizar la fiabilidad y representación de esos resultados, de esas mediciones. La primera es actúa sobre el procedimiento de medida y establece que los procedimientos utilizados para medir la exposición a agentes químicos deben estar validados y acordes a la norma N482. Bien, os recuerdo que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene, para muchos agentes químicos, métodos o procedimientos de medida validados, los conocidos MTAs. Pero en su ausencia se puede recurrir a otros métodos validados, métodos NAIO, métodos OSA, a los métodos que publica el INRS francés, etc. A normas UNE, normas ISO, etc. Bien, la utilización de método validado ya es una característica que va a darnos una pista de cuán fiable va a ser el resultado de la medición. Pero no solo eso. La norma, respecto a la experiencia de medida, establece unos requisitos para la duración total del muestreo. Requisitos que son, para el caso de evaluaciones con respecto de corta duración, el tiempo de muestreo debe ser 15 minutos. Y en caso de evaluaciones de exposiciones diarias, por norma general, la duración total de muestreo debe ser igual, o lo más cerca posible, a la duración de la jornada laboral, o en su caso, duración de la exposición. La norma establece que, excepcionalmente, para algunas exposiciones en las que la concentración a lo largo de la jornada laboral no varíe considerablemente, como era el caso del tolueno, se puede reducir considerablemente la duración del tiempo del muestreo, pero nunca este deberá ser inferior a 2 horas. Bien, estas son buenas condiciones para obtener mediciones representativas de la exposición. Pero es más, también en este objetivo propone, en otro aspecto, como es la realización de mediciones, ciertos requisitos. Bueno, generalmente es el requisito que todos conocemos. Dice que para que se garantice la fiabilidad, la realización de mediciones debe ser mientras la toma de muestra personal. No voy a hablar mucho de esto porque ya todo esto lo conocemos. Y finalmente establece en ese objetivo de mediciones fiables y representativas requisitos para verificar y validar los resultados de las mediciones obtenidas. De tal manera que el técnico puede excluir algún resultado si considera que este es anómalo. Claro que para excluirlo es conveniente, y la norma dice, que el técnico permanezca o responsable permanezca en el puesto de trabajo durante la realización de todo el periodo de muestreo. Porque solo así puede ser consciente de las posibles incidencias durante el mismo que le pueden llevar a concluir que cierto resultado no es fiable y representativo debido a estas incidencias y desecharlo.
Bien, pues ya hemos conseguido el primer objetivo. La norma establece cosas. Ya vemos, estamos dando un baño general para obtener este objetivo, mediciones fiables y representativas. Vamos a ver qué hace con respecto al segundo problema. Valoración. ¿Cómo podemos valorar? Es decir, determinar si la exposición es conforme al valor límite o no a partir de un número reducido de mediciones y no medir cada una de las jornadas, lo cual es imposible. Bien, pues la norma propone dos métodos. En realidad es solo uno, pero vamos a hablar de dos. Una prueba, la realización de una prueba preliminar y la relación de un test estadístico. Bien, ¿en qué consiste esta prueba preliminar? Bueno, creo que también mis compañeros van a hablar de ella, pero ser conscientes de que la prueba preliminar requiere 3, 4 o 5 mediciones. Luego, esa pregunta que se ha lanzado en la primera ponencia, si es posible concluir la conformidad con una única medición, no, ya está respondida, no. Y en función de los resultados de un set de 3, 4 o 5 mediciones, la prueba preliminar puede concluir que es conforme la exposición al valor límite o no. Fijaros, si hago 3 mediciones de la exposición y todas estamos en la evaluación inicial, siempre se empieza por una medición, se va continuando a 2 y se va continuando a 3. Una que tengo a 3 ya puedo ejercer o aplicar la prueba preliminar. Si estas 3 mediciones son inferiores al 10% del valor límite, estaríamos en la primera condición. Pero puede ser que eso no se cumpla, pero puedo tener 4 mediciones, poco más, y que estas sí puedan cumplir que las 4 son inferiores al 15% del valor límite. Puede que esta no se cumpla, sigo progresando y tengo un set de 5 mediciones y puede ser que estas 5 cumplan la condición que todas son inferiores al 20% del valor límite. Veis que la condición, contra más mediciones hay, la condición de conformidad es menos estricta. Evidentemente, ser conscientes de que si la condición me obliga a que 3 resultados inferiores al 10% y yo tengo esto, puedo hacer un cuarto, un quinto y un sexto, y estos todos los 6 inferiores al 10% del valor límite. ¿Puedo concluir que es conforme? Por supuesto. Puedes concluir como mínimo con 3 resultados. Si tienes 6, mejor vas a concluir, pero no son necesarios que hagas 6. Ahora, si tú quieres gastar recursos técnicos y económicos en hacer más mediciones, cuando con 3 podrías haber concluido conformidad, es tu decisión. Bien, en el caso de que en este progreso en la evaluación inicial de toma de mediciones de la evaluación de la exposición, una de ellas o un resultado fuera superior al valor límite, la conclusión es evidente, ya no hay conformidad. Se necesitan medidas de control. Finalmente, en cualquier otra de las situaciones no indicadas en este cuadro gris, la situación no es decisiva. No hay decisión. La prueba preliminar tiene un inconveniente y es que a veces no se alcanza una decisión acerca de la conformidad. Y entonces nos remite a que continuemos con la evaluación mediante la aplicación del test estadístico. Bien, imaginemos que estamos en una situación de no decisión. Pues aplicamos el test estadístico. Por eso he dicho que eran 2 procedimientos, pero generalmente es uno desglosado en 2. Bien, ¿y qué dice el test estadístico? Pues bueno, usted, el técnico, tiene que seguir realizando mediciones hasta completar las anteriores con un mínimo de 6. Y una vez que se obtienen 6 mediciones, he dicho completar, valen las que hemos realizado en la prueba preliminar, pues ya estamos en situación de aplicar el test estadístico. Un test estadístico al cual se le exige que podamos demostrar, o que se pueda demostrar, con un nivel de confianza del 70%, que la probabilidad de que una medición supere el valor límite es inferior al 5%. Esta es la condición, que la probabilidad. En estadística siempre hablamos de probabilidad, la certeza absoluta nunca existe. Pero fijaros bien, tener la probabilidad inferior al 5%, con una confianza del 70% de que mi exposición no va a ser superior al valor límite, es realmente una
condición muy, muy exigente. Bien, pues esta es la condición. Esta condición en la práctica, ¿qué implica? Pues implica el calcular lo que llamamos el parámetro crítico, que es lo que llamamos LSC9570. Límite superior para el intervalo de confianza del 70% del percentil 95 de la distribución. Y este se calcula pues, con las fórmulas que están en la norma y que son distintas dependiendo el tipo de distribución al que se ajusten los resultados de esas 6 o más mediciones a las que se va a aplicar el test estadístico. Recuerdo que esa distribución es logarítmico normal, se utiliza como estadísticos la media geométrica y la desviación estándar geométrica, ambas calculadas a partir de las 6 mediciones utilizando las ecuaciones matemáticas correspondientes. En el caso de una distribución normal, los estadísticos son la media aritmética, esa que hacemos todos y conocemos, y la desviación estándar, también obtenidas a partir del número de mediciones realizados, 6 o más, y utilizando las ecuaciones matemáticas correspondientes. Bien, pues una vez calculado este parámetro crítico que hemos llamado LSC 9570, se compara con el valor límite. Y si es inferior al valor límite, pues concluimos que la exposición es conforme al valor límite y por tanto es aceptable y no hay riesgo. En el caso de que este parámetro crítico sea superior al valor límite, entonces estamos en una situación de no conformidad con el valor límite. Es decir, la exposición no es conforme al valor límite y debemos introducir medidas de control. Bien, todo esto está explicado más en profundidad en el anexo F de la norma, en el cual también podemos obtener una tabla en la que se nos dan los valores para el parámetro U sub t, que varía en función del número de mediciones a las que se aplica el test estadístico. Os recuerdo, y yo creo que sabéis, que cuando se hacen 6 mediciones, parámetro U sub t vale 287. Bien, pues esto es lo que se refiere al test estadístico. ¿Ves? ¿Y cómo superamos ese segundo problema? Que os recuerdo que era el de poder determinar la conformidad con el valor límite a partir de un número reducido de mediciones. 3, 4, 5 o 6 en adelante, pero nunca, nunca menos de esas mediciones. ¿Y por qué? Debido al problema que he presentado al principio, a la variabilidad de esa exposición entre las diferentes jornadas de trabajo. Bien, pasamos al punto tercero, que es la reevaluación. Recuerdo que esta es una actuación sobre la evaluación inicial. Bien, se contempla como una actuación sobre la evaluación inicial para actualizar y comprobar que las condiciones de conformidad se mantienen a lo largo del tiempo. Es decir, que la exposición sigue siendo conforme al valor límite a lo largo del tiempo. Para ello propone que se debe revisar anualmente, pero no exige que anualmente esa revisión se tenga que hacer con nuevas mediciones de la exposición. Eso el técnico decidirá. Ahora bien, si el técnico decide, debido a la peligrosidad del agente químico o debido a que el parámetro crítico está muy cerca del valor límite, etc., realizar mediciones para proceder a la reevaluación de esa evaluación inicial, pues la norma nos da 2 procedimientos en los cuales se puede establecer la periodicidad para realizar esas nuevas mediciones. ¿Y cuáles son estos procedimientos? Pues un procedimiento es a partir de la media geométrica o media aritmética, dependiendo del tipo de distribución, y en función calculada a partir de esos 6 o más resultados que se han utilizado en el test estadístico, por lo cual hemos llegado a la conformidad de la exposición con el valor límite, bueno, y en función de este resultado del parámetro estadístico MG o MA, repito, dependiendo del tipo de distribución, pues da unos intervalos y en función de donde esté, nos propone una periodicidad diferente. Así, por ejemplo, para valores en los cuales la media geométrica
o medida hermética es inferior al 10% del valor límite de exposición correspondiente, pues la norma, mediante este método, propone realizar mediciones para la reevaluación una periodicidad máxima de 3 años. Siempre se puede realizar antes, nunca después de 3 años. Bien, también nos propone otro método, que es la utilización de un parámetro J, que se calcula a partir de la relación del parámetro crítico LSC 9570 entre el valor límite. En función del valor resultado de ese J, se propone una determinada periodicidad para la realización de nuevas mediciones. Repito, esta periodicidad es periodicidad máxima. Siempre el técnico puede decidir realizar mediciones para la reevaluación con otra periodicidad, nunca superior, pero sí inferior. Bien, y esto es en teoría. Bueno, y luego el número de mediciones necesarias para realizar esta reevaluación las decide el técnico, pero como mínimo una o más. En la práctica lo que se hace es, tengo una evaluación inicial en la que he llegado a una situación de conformidad. Aplico mediante el test estadístico. A esos resultados, mediante los cuales se aplica el test estadístico, le aplico uno de estos dos métodos para decidir la periodicidad con la que debo realizar nuevas mediciones para la reevaluación. Calculo esa periodicidad. Al llegar ese tiempo, realizo una o más mediciones. Yo decido. El resultado es que tengo las mediciones anteriores de la evaluación inicial más estas que proceden de la reevaluación. Al conjunto de ellas les aplico de nuevo el test estadístico. De forma que me debe de decidir si la exposición es conforme o no conforme. Si la exposición resulta ya no conforme, tendré que aplicar medidas de control. Y si la exposición resulta ser conforme, entonces volveré mediante la utilización de uno de estos dos métodos a calcular el periodo en el cual debo realizar nuevas mediciones. Y así sucesivamente se va actualizando la evaluación de la exposición. Bien, esto era en realidad lo que más o menos quería deciros. No he entrado en detalle en los cálculos, puesto que creo que esta plataforma no es el método más adecuado. Pero bien, esto que parece tan sencillo, realmente, y todos lo sabéis, que la norma es una norma técnica y que los cálculos implican la utilización y el uso de ecuaciones realmente matemáticas, realmente complejas. Es por ello y debido a esto que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo ha desarrollado un nuevo calculador que permite evaluar la exposición por inhalación a agentes químicos de acuerdo con todos los requisitos establecidos en la norma 689/2019. Calculador que ya está a vuestra disposición en la página web del Instituto. Simplemente es entrar a la página, vais a lo que es formación, documentación, herramientas, calculadores, veis que os aparece una página en la que hay las diferentes técnicas preventivas, seleccionéis la de higiene porque es a la técnica que pertenece el calculador y aparecen todos los calculadores que pertenecen a esta área y veis que entre ellos está nuestro calculador. Bien, calculador nuevo que va a ser presentado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo el próximo lunes, día 7, a las 9:30, mediante una webinar a la que todos estáis invitados. Y que para participar lo único que tenéis que hacer es inscribiros a través de la correspondiente página del Instituto. Y en lo que a mí respecta, espero que haya quedado perfectamente claro cuál es la trascendencia de esta norma. Bueno, pues no tengo nada más que decir. Esto es todo. Gracias por vuestra atención. Doy paso a la siguiente ponencia. Muy bien, José Luis. Eskerrik asko. Estamos recogiendo las preguntas que nos vais lanzando y lo que vamos a hacer para seguir un poco la dinámica del resto de participantes es dejarlas para el final. Así que por eso vamos a seguir con la siguiente compañera. Contamos con María Nieves de la Peña, representando a Osalan.
Es ingeniería industrial y técnica en Osalan desde el año 1993, desarrollando actividades en el área de higiene industrial. En la actualidad es responsable del Centro Territorial de Vizcaya. Y se ha realizado una pregunta que entendemos que nos la va a responder, el porqué de esta norma. Te paso la palabra, María Nieves. Muchas gracias. Bueno, para hablar voy a quitarme la mascarilla, aunque teóricamente estoy con la mascarilla todos los días en la oficina. Bueno, egunon denori, muchas gracias por la invitación que ha hecho IMECUA a Osalan para participar en esta jornada. Mi presentación va dirigida un poco, yo no voy a entrar en lo que dice en principio la norma en general, haré algún comentario al final relativo a las diferencias entre la nueva y la anterior. Mi ponencia está un poco dirigida a por qué tenemos que usar esta norma, por qué esta, digamos, es el criterio que hay que utilizar a seguir en el caso de querer hacer mediciones de exposición a un riesgo químico. Mi exposición en principio está dirigida a recordar a todas las personas que nos están escuchando normativa que en principio supongo que todos conocemos, o todos y todas conocemos, y que a veces, pues bueno, se nos olvida o pensamos que no tiene relación con este tema. Bien, ya la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ya en sus preámbulos dice que para controlar o asegurar la seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras de nuestras empresas, tenemos que hacer una evaluación inicial de riesgos, como ya ha mencionado también José Luis, y que esa también se tiene que actualizar. Con lo cual, digamos que la norma, lo que sigue en cierto modo es lo que ya nos dice la normativa de prevención de riesgos laborales. Además, en esa misma normativa lo que se nos dice en el artículo 6 es que tenemos que seguir un procedimiento de evaluación y que teóricamente las metodologías se van a normalizar, con lo cual ya nos están diciendo que tenemos que buscar o seguir algún método que de alguna manera esté aprobado, procedimentado y acordado entre las diferentes, digamos, partes que puedan intervenir en estas cuestiones. Además, ya que estamos hablando de agentes químicos, pues el Real Decreto 374 del año 2001 ya nos habla también de la evaluación de riesgos en su artículo número 3. Bien, en ese nos dice, en principio, que hay que hacer una medición. Esto ha sido la batalla que se ha tenido en muchos casos que pelear, porque, bueno, después dice que acepta la excepción de que si no si se puede demostrar por otros medios que la exposición es válida o es aceptable, porque antes hablábamos de aceptable, ahora sería una exposición conforme, de acuerdo al nuevo formato de la norma actual, pues se podría evitar hacer una medición. Pero durante mucho tiempo la medición se ha exigido y sobre todo la inspección de trabajo ha sido bastante exigente en este tema, valga la redundancia, ¿no? Además, el propio artículo 3 nos dice que el procedimiento de medición tiene que adaptarse a la naturaleza del valor límite. Esto ya estaría también ligado a lo que nos ha explicado José Luis en su ponencia anterior sobre que tenemos que aplicar la norma 482, que tiene en cuenta el límite y nos va a determinar pues, qué caudales, etcétera, cuánto tiempo tenemos que medir y que son cuestiones que además pues, bueno, se han tenido en cuenta a la hora de definir los métodos de medición y de análisis que ellos tienen, que tiene el instituto, que también ha mencionado, que son los MTAs, ¿no? Y además, bueno, en principio, también este artículo nos dice que hay que seguir o hay que tener en cuenta lo que nos dice el artículo 5.3 del Reglamento de los Servicios de Prevención. Y aquí es donde tenemos claramente una referencia a la norma UNE, ¿no? Está claro, como ha dicho José Luis, que en principio las normas UNE no son de obligado cumplimiento, salvo que un Real Decreto o una ley exija su cumplimiento en su texto, pero el artículo 5.6 nos dice que los métodos de análisis y ensayo en principio se tienen que hacer de acuerdo a la normativa y cuando no haya una normativa que concrete ese método de análisis y de medición, pues tendremos que tomar otros criterios como referencia. En principio, pues bueno, aparecen las normas UNE, entre esos criterios aparecen las guías del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, de otros institutos, de otros organismos nacionales y autonómicos, pero se da la casualidad de que, no, como hemos conocido hasta ahora y como va a ocurrir cuando se publique la nueva modificación de la guía de agentes químicos, pues bueno, el instituto habitualmente toma como referencia la norma UNE
existente en ese momento, ¿no? Como ha pasado en lo que tenemos ahora, ¿no? La norma UNE era el año 95, 96, al final me he liado, yo he puesto el 95, José ha dicho el 96, ya no lo tengo seguro. Bueno, pues la guía de químicos seguía esa norma, en la actualidad esa norma ha sido anulada, por lo tanto, como aparece luego en una transparencia, digamos que lo que dice la guía no sería de validez porque estaría siguiendo una norma anulada, ¿no? Si no tuviésemos ninguna de esas dos cosas, nos iríamos a normas internacionales y si no, pues bueno, habría que buscar guías de otros organismos que sean de reconocido prestigio y que tengan una confianza suficiente como para que los resultados sean considerados como válidos. Bien, lo mismo que ha comentado José Luis, la propia legislación nos dice que tenemos que actualizar la evaluación, ¿no? En el caso de los químicos, concretamente, pues lo dice el Real Decreto que les aplica. Entonces, las modificaciones o las revisiones o actualizaciones de la evaluación ya nos dice en principio el decreto que se tienen que hacer cuando haya modificaciones de las condiciones existentes. Incluso una modificación sería el cambio de un trabajador, ¿no? Como nos ha mostrado José Luis, es uno de los condicionantes que entran en la variación de los resultados de la evaluación, de las mediciones. Por tanto, si los trabajadores cambian, pues tendríamos que valorar qué efecto tiene ese cambio de trabajadores. Y después habría que tener en cuenta lo que también nos dice el artículo 6 del Reglamento de los Servicios de Prevención, donde también se hace referencia, tanto en su apartado 1 como en su apartado 2, porque ahí también se hace una referencia a la revisión de la evaluación de riesgos, ¿no? Entonces, en principio, se menciona claramente que habrá que hacer una evaluación cuando se producen daños a la salud y, por tanto, habrá que tener en cuenta los daños producidos, las actividades realizadas para reducir los riesgos, el control de los riesgos, etcétera. Y también nos dice en su punto 2 que la revisión se tendrá que hacer cuando se ha acordado entre la empresa y los representantes de sus trabajadores o trabajadoras para ver cuándo se tiene que hacer la revisión. Por tanto, una cosa es lo que dicen las normas como valores mínimos, que como ha contado José Luis en su ponencia, pues bueno, la norma no te dice que puedes volver a medir o hacer una reevaluación completa o con mediciones después de 3 años porque te ha dado que estás en una situación muy buena, pero podría darse la circunstancia que se ha decidido en la empresa que esa reevaluación y esa remedición se haga al paso o al cabo de un año solamente. Bien, además, en el artículo 5 del Real Decreto de los Servicios de Prevención nos dice que el procedimiento de evaluación deberá proporcionar confianza sobre su resultado. Por lo tanto, no vale coger cualquier método, aunque también hemos visto al principio que ya lo decía claramente la norma, que el método tenía que ofrecer la suficiente confianza. Está claro que nos tenemos que ir a un método que nos permita tener cierta seguridad en que lo que estamos afirmando pues es relativamente cierto con una fiabilidad importante. Entonces, en este caso, no tenemos ninguna norma, ninguna legislación que nos diga cómo tenemos que evaluar la exposición a agentes químicos. El Real Decreto no hace referencia a ningún método y, por tanto, tenemos que elegir uno. Y, por tanto, tendríamos que elegirlo de las referencias que el decreto de los servicios de prevención nos permite, y hemos visto que eran la UNE, la guía del instituto, normas internacionales y otros criterios y procedimientos de confianza que proceden de estamentos de reconocido prestigio. Bien, en estos momentos, hasta ahora hemos utilizado la norma UNE, la versión de la norma UNE 689 y, por tanto, ahora nos tendríamos que ir a utilizar la nueva norma o la nueva versión de la norma 689, puesto que anula y sustituye la que estábamos utilizando. Por tanto, hay que utilizar, en estos momentos estamos obligados, de cierto modo, por decirlo de alguna manera, a utilizar lo que dice la nueva versión de la norma. Visto que tenemos que utilizar esta norma, voy a comentar unas cuestiones que son diferentes con respecto a la norma anterior. Antes utilizábamos las palabras aceptable e inaceptable y nos aparecía el concepto de indeterminado. Ahora tenemos que utilizar conforme, no conforme y la situación de no decisión. Y lo que sí es cierto es que antes con una muestra terminábamos, como ha dejado muy claro José Luis, y ahora como mínimo necesitamos 3. O sea que ya para empezar, cuando decidimos que vamos a hacer una evaluación por exposición a agentes químicos y vamos a hacer mediciones, ya tenemos que organizar que necesitamos 3. Bien, lo mismo que la otra guía,
la otra norma no nos decía claramente cuánto tiempo hay entre muestras, esa tampoco nos lo dice, pero hemos de pensar que el tiempo entre muestras tiene que ser el mínimo posible. Nos hemos encontrado ya con algún caso que la decisión se toma después de hacer 4 mediciones y las mediciones se han hecho a lo largo de un año, con lo cual ya saber si estamos en situación de conforme o no conforme ha costado un año. La evaluación no puede tardar un año en realizarse. Por lo tanto, tenemos que pensar, tenemos que organizar las cosas para limitar, digamos, el tiempo que nos lleva la decisión. Quizá la guía en su texto pues tenga en cuenta esta cuestión y plantee algunos periodos de tiempo que la norma no plantea. Bien, como nos ha contado ya José Luis, después de 6 tomas de muestra se acaba la no decisión, que es algo a lo que se le da mucha importancia porque lo que se ha planteado hasta la fecha es que con la norma anterior nunca nos quitamos el indeterminado de encima. Desde Osalan siempre se ha mantenido que eso no es así, porque uno podía decidir en cualquier momento, si los resultados no le daban aceptable, que estaba en una situación de inaceptable y tomar medidas directamente. Con lo cual, lo de mantener el indeterminado indefinidamente era algo que desde Osalan no se entendía. De la misma forma que tampoco se entiende emitir un informe diciendo que el resultado de la evaluación es indeterminado o que en este caso se emita un informe diciendo que estamos en no decisión. El informe sobre una exposición tiene que ser o conforme o no conforme y anteriormente tendría que haber sido aceptable o inaceptable. Bien, una cosa que yo encuentro un poco extraña, con lo cual no estoy discutiendo los principios de la norma, es una discusión que he tenido en varias ocasiones con José Luis, es que a mí me parece un poco extraño que yo pueda concluir que estoy bien, que soy conforme con el valor límite, cuando ya he hecho 3 mediciones que me han dado por 0,1 y si quiero saber cuándo puedo hacer una medición periódica de acuerdo a la norma, necesite otras 3. Es lo que yo veo un poco extraña digamos, de la explicación que da la norma. Pero bueno, la han hecho así y así está. Lo que sí es cierto es que independientemente de los periodos que diga la norma, como también ha contado José Luis, pues existen otros controles, porque si la norma me dice que puedo volver a medir 3 años, 3 años son mucho tiempo para no controlar que los dispositivos que me permiten mantener esa concentración funcionan adecuadamente, con lo cual habrá otros controles intermedios más allá de la propia medición de la exposición, tal y como dice la norma y nos ha contado José Luis. Otra cuestión que aparece también en la norma es diferente con respecto a la anterior y no me queda muy claro si no ha sido un error de la versión que se hizo en España, porque es una discusión que también es un tema que también he tratado con José Luis y él no lo tenía tan claro y decía que en su opinión era un error, es que la norma anterior hablaba del límite de detección y la norma actual habla del límite de cuantificación. Bien, esto ha llevado también a que en algunos casos los laboratorios no quieran dar el límite de detección de sus pruebas de análisis y eso es algo que es independiente de la norma. En principio, un laboratorio tiene que dar cuál es el límite de cuantificación, cuál es el límite de detección, tiene que decir qué muestras están por debajo de un límite, qué muestras están por debajo del otro. En el caso de que tenga muestras entre el límite de cuantificación y el límite de detección, también puede decir el valor que puede detectar, aunque ese valor sepamos que tiene mucho error, porque estamos en el intervalo en el cual no sabemos o no podemos cuantificar concretamente, pero en un momento dado puede servir de información. Y además, aunque aquí estamos hablando de la norma UNE 689, nueva versión, cuando un técnico o una empresa o un servicio de prevención manda una muestra a analizar, no siempre quiere decir que vaya a aplicar la norma UNE 689. La muestra la ha podido tomar por otras razones y, por tanto, puede tener interés en conocer todas estas cuestiones, con lo cual el laboratorio no tiene que asumir que como solo se habla del límite de cuantificación, el resto de información no se tiene que dar. Y esto lo comento porque es una consulta que se nos ha hecho en varias ocasiones. Bien, pues esto era todo lo que os quería contar. Muchas gracias por vuestra atención. Mila esker zure arteagatik. Eskerrik asko, Nieves. Vamos a continuar con nuestra compañera Arantxa Fernández, que es licenciada en Químicas y Técnica Superior en Prevención de Riesgos. Pertenece al grupo de personas expertas en agentes químicos de IMQ Prevención.
y nos presenta nuestra forma de abordar la estrategia para evaluar la exposición de riesgo por inhalación a agentes químicos. Te paso la palabra, Arantxa. Adelante. Hola, buenas a todos. Yo voy a hablar un poco cómo va a adoptar la norma un poco IMQ Prevención a partir de lo que ya han hablado nuestros compañeros. Entonces, voy a proceder a la presentación. A ver si va ahí. No sé si veis. ¿Se ve? A ver. ¿Sí? Ahí. ¿Vale? La experiencia de IMQ en la implantación de la norma en la empresa, como hemos visto hasta ahora, teníamos la norma 689 del 95-96 y vamos a ver cómo vamos a adoptar esta norma del 2019. Entonces, para ello, voy a hacer un poco, este es el croquis que ha presentado antes mi compañero, cómo vamos a ir implantando cada una de estas fases, ¿vale? No sé si... así. Cada una de estas fases, la caracterización básica que vamos a hacer desde IMQ Prevención, en la evaluación inicial, tanto en la medición de la exposición como en la valoración de la exposición, como vamos a hacer, y con la tercera fase de reevaluación periódica, ¿vale? En la caracterización básica, pues antes de realizar mediciones de la exposición, se debe hacer una caracterización básica, como bien ha dicho mi compañero, de los factores determinantes de una exposición. Por eso es muy importante tener bien identificados los agentes químicos y otras informaciones necesarias que habrá en el puesto de trabajo. Tener bien el inventario completo, pues de materias primas, productos intermedios, impurezas, compuestos que se pueden dar de degradación, las propiedades peligrosas, los valores límite de esos puestos, de esos agentes químicos que vamos a evaluar, y hay información importante adicional, cantidad utilizada, la temperatura, pues una serie de datos que son muy importantes a la hora de hacer la evaluación. Y lo digo desde el punto de vista de técnica, desde que algunas veces hacemos toda la caracterización básica, vamos a medir y de repente nos dicen, hemos cambiado el producto. Y dices, ahora, pues no sé si hemos hecho bien la estrategia o tenemos que modificar o, bueno, sabemos ya que tenemos un dato que tenemos que aportar nuevo, ¿vale? Dentro de esta caracterización básica, también tenemos que revisar los factores de las posiciones de las condiciones de trabajo, como los procedimientos, la organización, los procesos, cómo está el orden y limpieza en el puesto de trabajo, instalación en ventilación, las extracciones y cómo están las mismas, porque muchas veces nos hemos encontrado que es el estado de las instalaciones las que hacen que pueda haber un riesgo de exposición, ¿vale? Es una serie de características. Y luego, en el punto 3 sería la estimación de la exposición. Posibles fuentes de información para la estimación de la exposición podemos usar los instrumentos de lectura directa, pues tenemos equipos de formaldehído, de cloro, de ozono, que podemos medir in situ pues todo lo que la concentración existente de varios agentes químicos y ver si en ese momento se están o no superando o se está alejado de ese valor límite a ese agente químico. Procesos que haya similares que hemos visto o metodologías simplificadas. Nosotros desde IMQ planteamos a la hora de hacer la metodología simplificada, la del INRS modificada por el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, ¿vale? Ahora INSST, ¿vale? Y ya podemos hacer metodologías simplificadas, algún modelo, y con esto podemos llegar, antes de hacer ningún tipo de medición, a un resultado de, como hemos visto, perdona, me he saltado, de conforme, la exposición es mayor que de no conforme, perdón, la exposición es mayor que el VLA y es necesario adoptar medidas preventivas. De conforme, la exposición se aleja mucho del VLA, el evaluador decidirá si, aun y todo, habiendo hecho esto, es necesario no hacer mediciones, o una situación de no decisión que implica realizar o sí mediciones, ¿vale? Con estas metodologías. Luego, no sé si voy muy rápido, dentro de lo que sería la evaluación inicial tendríamos pues, las mediciones de la exposición, importante constitución de los grupos de exposición similar, saber qué puestos de trabajo tienen esa exposición similar para poder hacer una correcta evaluación de todos los puestos de trabajo. Los procedimientos de medición, que bien los ha explicado muy bien mi compañero y yo también tampoco voy a profundizar mucho en ello,
cómo llevamos a cabo las mediciones y, como bien ha dicho mi compañero, la validación de los GES y los resultados que vamos obteniendo. Y una vez que ya tenemos las mediciones de la exposición, valoraremos con sus correspondientes VLAs la exposición y veremos si estamos ante una situación de conforme, no conforme o no decisión, que nos llevaría a hacer más mediciones para seguir haciendo conforme o no conforme, ¿vale? Dentro de los grupos de exposición similar, son grupos de trabajadores que tienen el mismo perfil general de la exposición para la gente o agentes químicos evaluados, similitud y frecuencia en las tareas que realizan, similitud en materiales y procesos y similitud en la forma en que realizan las tareas, ¿vale? Luego, procedimientos de medición, como ya ha dicho nuestro compañero, validados y acordes a la norma 482, muestreos personales, la duración del muestreo debe ser representativa de la exposición, que bien lo ha explicado mi compañero, y esto nosotros desde IMQ Prevención ya lo hacemos, entonces ya estábamos acorde a este tipo de procedimiento de medición, porque intentábamos buscar mínimo mediciones de 2 horas o incluso mayores. Cuando no eran constantes, intentábamos que fuesen a toda la jornada, y si la exposición variaba, pues intentamos medir las distintas tareas que se pueden dar en las distintas fases. Y siempre buscamos la conformidad con el VLA, con los VLAs. Entonces, aquí no vais a notar desde las empresas muchos cambios, porque al final estamos ya prácticamente desde hace años haciendo esto tal y como lo marca la nueva norma. O sea, no nos vamos a cambiar mucho la forma de medir. Valoración de la exposición, pues como hemos visto, se comparan los resultados y en función de los resultados tendremos que ir a hacer una prueba preliminar o una prueba estadística. La prueba preliminar de 1, 2 hasta 5 mediciones o muestreos, y la prueba estadística que mínimo va a tener que ser de 6 mediciones para poder realizar el estudio estadístico conforme nos ha explicado nuestro compañero. Luego, perdón, dentro de... En la prueba preliminar, pues como bien ha explicado nuestro compañero, haremos 3 mediciones. Si todas las mediciones están por debajo de 0,1, no sé dónde... en ningún momento se supera el C o LD o el valor límite de desviación o el valor techo de ninguno de los agentes químicos, estaríamos en una situación conforme, ¿vale? Si en algún momento se supera, pues iremos haciendo, como lo ha explicado nuestro compañero en esa tabla gris, pues 3, 4 o 5 mediciones según vayamos obteniendo más o menos resultados, y siempre que no se supere ningún valor límite, ¿vale? Porque en ese caso estaríamos en una situación de no conforme y deberíamos de adoptar medidas preventivas para que el puesto se vaya a una situación de conformidad. Y luego, si en algún momento estamos por encima de 0,20, pues tendríamos una situación de emergencia, tendríamos que hacer un mínimo de 6 mediciones para llegar a esa situación, para realizar la prueba estadística en ese puesto de trabajo, a ese contaminante o grupo de contaminantes. Luego, en el estudio estadístico, pues se necesitan mínimo 6 mediciones para hacer el estudio estadístico. Una vez se tienen las mediciones, se hacen los cálculos correspondientes y, como bien ha explicado nuestro compañero del estudio estadístico, podremos llegar a una situación de conforme y no conforme. Tampoco voy a entrar en explicar mucho lo que es los cálculos matemáticos, porque al final lo que nos tiene que llegar es si es necesario adoptar o no adoptar medidas en el puesto de trabajo para evitar que un trabajador esté expuesto a un agente o un grupo de agentes contaminantes. Desde la actuación desde IMQ hacia las empresas, que yo creo que esto es lo que más os preocupa, pues lo que vamos a hacer es un poco resumen de lo que sería la norma. ¿Tenemos un histórico en la empresa de mediciones en la empresa? Sí, tenemos un histórico. Importante, ¿se mantienen las condiciones en las que se hizo ese histórico? Porque claro, si no se mantienen, hay que reevaluar o sí. Sí, se mantienen. ¿Las mediciones que tenemos tomado para tomar las conclusiones de conformidad son suficientes? Sí, pues igual tenemos un histórico con 3 mediciones, todas ellas por debajo de 0,1 y se mantienen las condiciones estables. Entonces podemos hacer un informe de conformidad con respecto al valor.
límite. En el caso de que haya mediciones, no haya mediciones, tendremos que realizar la prueba preliminar o prueba estadística según proceda en función de los resultados que vamos obteniendo. Si en algún momento no se mantienen las condiciones, deberemos volver a pensar, tenemos que volver a realizar la prueba preliminar, volver a empezar, ¿vale? Si tenemos mediciones, tenemos un histórico, se mantienen las condiciones, pero no tenemos suficientes mediciones, tendremos que completar hasta obtener las mediciones que sean necesarias para poder realizar un informe, ¿vale? Y como bien ha dicho nuestra compañera, pues al final sí que sería importante que se estableciese ese tiempo en el que tenemos que hacer esas mediciones y que no se tiene que dilatar mucho en el tiempo, porque al final estamos intentando hacer una evaluación del puesto de trabajo, ¿vale? Por lo que hemos dicho, es para hacer el estudio preliminar, 3 mediciones, todos los resultados por debajo de 0,1, 4 mediciones, todos los resultados por debajo de 0,15, 5 mediciones, todos los resultados inferiores a 0,20 y 6 mediciones. En este caso, no se supera el VLD, el VLC o el límite de desviación, porque si no, estaríamos en cualquiera de todos estos casos en una situación no conforme que implicaría en todo momento la adopción de medidas preventivas, ¿vale? O medidas de control, que se llama. Otra cosa que hemos hecho, que yo creo que es importante, aquí la norma habla de resultados conforme, no conforme y no decisión, que es lo que sustituye antes lo que era aceptable, inaceptable e indeterminado, lo que ya nosotros ya no poníamos ni siquiera indeterminado, no podemos alcanzar una conclusión definitiva, son necesarias hacer más o menos mediciones, ¿vale? Entonces, lo que nosotros hemos intentado es muchas veces cuando se hacen auditorías exigen unos niveles, unas magnitudes de riesgo a partir de los cuales se tienen que llevar a cabo acciones, ¿no? Entonces hemos intentado poner en función de los resultados y de las mediciones una magnitud de riesgo del 1 al 5, que además es un poco lo que viene a ser lo que dice las auditorías del 1 a 5 para saber qué acciones tenemos que tomar, ¿vale? Entonces, vamos a hablar si todas las mediciones estarían magnitud de riesgo 1. Cuando pongo este asterisco siempre hacemos referencia a los agentes que no se nos tienen nunca que olvidar, que son los que les aplica el Real Decreto 665 del 97, que son cancerígenos o mutágenos. También incluimos en como medida preventiva los sensibilizantes, los teratógenos, para que nos den una llamación de, vale, sí, conforme evaluación periódica, sí que tenemos que hacer una evaluación periódica, pero tenemos ese tipo de agente ahí, ¿vale? Entonces, si todas las mediciones son menores de 0,1, las 3 mediciones, llegamos a una situación de conforme, como hemos visto en la prueba preliminar, y pondríamos que la magnitud de riesgo sería 1. En el caso de no decisión, ¿vale? 0,15, 0,20 o entre 0,15 y 0,20 o mayores que 0,2, tendríamos un caso de 2 mediciones y nos tendríamos que ir al apartado correspondiente para ver la magnitud de riesgo correspondiente. Por ejemplo, si vamos a 4 mediciones y todas ellas estarían por debajo de 0,15, pues volveríamos a un nivel de una magnitud de riesgo 1. Y en el caso de 5 mediciones, pues a un nivel de magnitud de riesgo 1 también. También tendríamos, aquí se deberían realizar más mediciones, a un total de 6, incluyendo las ya realizadas en la prueba preliminar, que es un poco lo que viene a decir la norma en la de mediciones periódicas. Y si todas las mediciones, como bien ha dicho nuestro compañero, están por debajo de 0,1, incluso hemos puesto si todas están por debajo de 0,2, de esas 6 mediciones que hemos obtenido a través de una prueba preliminar, pues hemos llegado a decir que es una situación de conformidad y una magnitud de riesgo 1, sin olvidarnos nunca de esos agentes cancerígenos, mutágenos, sensibilizantes, ¿vale? Y siempre ponemos evaluación periódica. Ya veis que, bien de donde pongamos, siempre vamos a llegar a esa tercera parte de la caracterización básica, medición de la concentración y evaluación periódica, que eso no se nos tiene que olvidar nunca, ¿vale? Que hay que reevaluar periódicamente el puesto de trabajo, bien de una manera o bien de otra, bien con una periodicidad más alta o con una periodicidad más baja en función de nuestros resultados, pero hay que reevaluarlo, no nos podemos dejarlo ahí y ya está. Al final pueden ir cambiando cosas, ¿vale? Y luego hemos puesto magnitudes de riesgo 4/5, ¿vale?
Cuando hablamos de 4/5, al final es un poco el estado del puesto de trabajo. El técnico decidirá si ve que es una situación más de 4, más de 5, de paralización o lo que vea. Siempre que se supere el índice, el valor de exposición corta o el límite de desviación para cualquier agente químico, ¿vale? Y siempre que se den situaciones de no conforme, ¿vale? Siempre que estemos en situaciones no conforme. Luego hemos hecho como dentro de la conformidad, aquí ya veis, al final van a ser dentro de lo que serían pruebas preliminares 1 o 4/5, conforme o no conforme, y dentro de la prueba estadística es donde hemos metido este matiz de 2 y 3, ¿vale? 2, evaluación periódica, y 3, evaluación periódica. Hemos puesto si alguna medición da por encima de 0,8. Sé que al final también la norma tiene en cuenta a la hora de hacer las mediciones la diversidad y que si todos los valores son cerca de 0,8, pero al final, si tenemos valores de 0,8, estamos muy próximos a superar el VLAED o no sé por esto, y hemos puesto magnitud de riesgo 3 o magnitud de riesgo 2. Eso ya en función de los resultados que vayamos obteniendo. Y luego seguimos para que veáis un poco que hemos intentado de solo 3 parámetros, conforme, no conforme y no decisión, que no la no decisión a la hora de adoptar medidas no nos dice nada porque no podemos decidir, que dentro de lo que es conforme y no conforme hemos llegado a 5 niveles de magnitud de riesgo, ¿vale? Seguimos. Igual. Espera que no avanza la hoja. ¿Se ha quedado ahí? ¿Vale? Luego, se ha ido. ¿Vale? Luego, lo que decíamos de la reevaluación de la exposición. Anualmente, sí que vemos que hay situaciones. No sé, perdona, no sé por qué se está yendo. No sé. Estoy pensando. ¿Lo veis bien? A ver. Bueno. Se me ha quedado ahí. Vale. La reevaluación de la exposición. Anualmente, independientemente de que la periodicidad de las mediciones marquen antes o que hay que hacer mediciones con más periodicidad, debe realizarse la reevaluación de la situación para ver si se mantienen o no las condiciones con el tiempo. Porque al final, que en un informe pongamos que hay que reevaluar el puesto cada 18 meses, por ejemplo, eso no implica que no se tenga que reevaluar el puesto antes, ¿vale? Incluso lo que ha dicho nuestra compañera, el propio cambio de un trabajador implica que el puesto se ha modificado. Entonces ya todo lo que habíamos llegado a concluir igual ya no es lo que teníamos en el informe cuando hemos recogido, ¿vale? El meter un compuesto que parece que son iguales porque cambia, puede hacer que debido a cómo se comporta ese compuesto en la instalación o cómo hace que se junte con los otros, pues implica que puede haber un cambio. Y hay que reevaluarlo y ver que no es necesario o es necesario hacer las mediciones. Lo que hemos dicho, reevaluar, verificar que se mantiene estable y que vemos que no se van a cambiar que no van a cambiar los resultados, aunque no hayamos medido. Y una vez que reevaluamos y decimos que el puesto más o menos se mantiene estable, pues entonces iremos a la medición de la periodicidad. Y si no, pues tendremos la necesidad de hacer más mediciones. En el caso de condiciones se mantiene más estable, la evaluación debe aplicarse a cada GES el siguiente caso. En la prueba preliminar, tal y como pone la norma, dice que se debería realizar más mediciones hasta un total de al menos 6, incluyendo las ya realizadas en la prueba preliminar. Lo importante aquí saber es qué periodicidad, en qué periodo de tiempo se tiene que llegar a hacer esas 6 mediciones, que yo creo que la norma no lo deja del todo claro y espero que la guía sí lo clarifique. Y en la prueba estadística, pues como bien ha dicho mi compañero, tampoco voy a meterme mucho más en cómo se hacen los cálculos, dependiendo de si es las distribuciones, podremos utilizar 2 parámetros, el de media geométrica y media aritmética, que a algunos ya os sonará un poco, porque hasta ahora siempre hemos usado la media geométrica a la hora de hacer los informes, y en función de ello calcularemos con qué periodicidad tendremos que hacer la siguiente medición. Bien,
12, 18, 24 o 36 meses. Y utilizando el parámetro J, pues tendremos 20, 30 y 36 meses, ¿vale? Esto sí tenemos que tener en cuenta que lo que os he dicho antes, ese asterisco para que no se nos olvide nunca, todos aquellos agentes químicos en los que le son de aplicación el Real Decreto 665 del 97 y posteriores modificaciones. Que pues, no se nos tiene que olvidar y que puede ser que la periodicidad, en vez de seguir estos criterios, pues podamos establecer entre la empresa y los representantes de los trabajadores que se tengan que hacer un control más exhaustivo por ese tipo de productos que hay en el puesto de trabajo, esos agentes contaminantes. Y no sé, yo hasta aquí he llegado y espero haber explicado a las empresas un poco cómo vamos a adoptar. Sí, y de decir que ya tenemos elaborado el informe de acorde a la norma y que en breve todos los informes serán de acorde a la norma que nueva y teniendo en cuenta pues todos los resultados de conforme, no decisión, le iremos informando a la empresa e incluso vamos a tener un pequeño informe inicial para ir dando resúmenes de los resultados y de que son necesarias hacer más mediciones, pero que tengan constancia, aunque sea de todo lo que va surgiendo en las distintas mediciones. No sé si... ¿Sí? A ver, aquí está. Es que Ricas Carancha. Nada, vosotros. Venga, pues vamos a, una vez que ya habéis expuesto cada uno de vosotros y vosotras las ponencias, tenemos algunas preguntas. La gente se va animando. Y yo, pues, por ejemplo, para empezar, para romper el hielo, hay una pregunta que le han realizado varios. Insisten en la obligación de aplicar la norma UNE. ¿Por qué hay que aplicar la norma UNE? No sé si Marinieves nos podrías, ya que algo creo que has hablado en ese sentido, justificar realmente por qué hay que aplicar esta norma UNE y no otra metodología. Bueno, a ver, no hay obligación de hacer otra metodología, pero tendrían que presentar los datos que aseguren que lo que están haciendo es acorde o sea, es válido. En principio, la norma da opciones, existe una norma UNE y lo lógico es pensar que la norma UNE es algo nacional y por tanto lo lógico sería utilizar una norma nacional, pero el que quiera utilizar otra que la utilice, pero tendría que tener la misma validez o similar a la que tiene la norma UNE. O sea, un servicio de prevención, que es lo que ha habido hasta el momento, que en muchos casos lo que se hacía era utilizar una metodología propia. El problema que había es que la metodología propia no cumplía con los criterios de confianza. Entonces, si se tiene un método que dé la misma confianza que la norma UNE, se puede utilizar eso, pero se tiene que demostrar de alguna manera que se cumplen esos criterios de confianza. Pues ya podéis por dónde he ido, pero no sé por qué se ha puesto en marcha aquí un aparato en la sala. Es que Nieves. Bueno, pues efectivamente tenemos que aplicar algo que nos dé confianza en lo que estamos haciendo, en la forma de evaluar y que al final lo que decíamos, una de las preguntas que decíamos al principio, que podamos estar tranquilos, que podamos garantizar la salud de los trabajadores con el conocimiento de la toxicología actual. Hace muchos años se trabajaba con amianto y no se adoptaban y no se requerían tantos requisitos como ahora. ¿Vale? Se ha demostrado que la toxicología ha descubierto situaciones, por tanto, seamos responsables hoy con los conocimientos que tenemos hoy y apliquemos al máximo las metodologías que tenemos hoy. Más preguntas en el sentido, creo que para José Luis. Están hablando varios sobre el tema de tenemos mediciones, ¿no? Hay una persona, por ejemplo, que dice que tiene varias mediciones y algunas incluso con valores por debajo del límite de cuantificación dado por el laboratorio. No nos ha dicho la fecha. Dice, bueno, tengo varias mediciones, con esas 3 ya puedo concluir en una conformidad.
Y luego también dice, bueno, esa prueba y esos 3 mediciones, yo creo que enlaza además con ese concepto de las fechas que nos indica, esas 3 mediciones que estamos hablando de la prueba preliminar, ¿en qué periodo? Si podríamos dar ahí un poco de luz, Luis, ¿qué te parece? Bueno, yo es que no lo veo muy claro. Dice que tiene mediciones. Bueno, si todas las mediciones se refieren a un mismo puesto de trabajo, a unos mismos agentes químicos, en las mismas condiciones, es decir, como ha dicho perfectamente Arantxa, pues las puede juntar, evidentemente, y puede aplicar, si tiene más de 6, el test estadístico, independientemente que tenga mediciones por debajo del límite de cuantificación. Porque cuando hay mediciones por debajo del límite de cuantificación y están en el conjunto con otras mediciones normales que superan y que implican que hay que aplicar el test estadístico porque superan el 20% del valor límite, entonces la evaluación o la aplicación del test estadístico varía un poco y se aplica según el anexo H de la norma. Es decir, los cálculos de los estadísticos MA o desviación estándar o MG, desviación estándar geométrica, no se hacen con las ecuaciones matemáticas, sino que esos estadísticos MA, depende del tipo de distribución, se obtienen de la representación gráfica de la recta de regresión, en la que representas el leperiano de los valores de las exposiciones frente a valores de Z o los valores de las exposiciones frente a Z dependiendo del tipo de distribución. De tal manera que la ordenada en el origen es el leperiano de la media geométrica o la media aritmética, dependiendo del tipo de distribución, y la pendiente de la recta es el leperiano de la desviación estándar geométrica, dependiendo, o la media o la desviación estándar, dependiendo del tipo de distribución. Es decir, los cálculos de los estadísticos, cuando intervienen para determinar la conformidad con el valor límite, valores por debajo del límite de cuantificación, no se obtienen de las ecuaciones matemáticas que todos sabemos. Por ejemplo, la media aritmética, suma de todos los valores dividido entre el número de valores. No se obtiene así. Se obtienen de la representación gráfica, de la recta de regresión. No varían mucho, pero es lo que dice la norma. Pero evidentemente, si tiene esos valores, puede realizar el test estadístico. Y la otra pregunta era que si tenía menos de 3. No, que esas tres, porque no ha dicho cuántas tenía, yo di por hecho de que no tenía 6, que no llegaba al test estadístico. Entonces digo, claro, supongamos que tiene 3, supongamos que tiene 4. Digo, vale, pero si las ha realizado en 4 años, podríamos considerar que es una para realizar la evaluación y realizar las 3 mediciones. Claro. Bueno, esto es imposible determinarlo en una norma. Lo que tiene que ser es el profesional, ser profesional y ser consciente de que está evaluando, que no sabe cuál es el riesgo de los trabajadores y que tiene que concluir no en un año, porque si hay riesgo, fíjate, les hacen un año a los trabajadores jodidos, así de claro. Entonces, ¿se tiene que programar 3? Pues en una semana. Mira, yo primero la técnica es, hago una primero y la mando al laboratorio, porque puede ser que sea solo necesario una. Imaginaos que me da por encima del límite de exposición. No tengo que hacer más, tengo que meter medidas de control. Ya será otra evaluación diferente. Me ahorro 2 mediciones, que es dinero. Si esa primera me da, ya me orienta por dónde va a andar. Pero si me da por debajo el 10% del límite, ya voy a encargar 2 más. ¿En qué las programo? En la siguiente semana. Porque mientras que mando una, me da la respuesta en el laboratorio, ya tarda una semana. Pero la siguiente semana puedo realizar las 2 mediciones y mandarlas al laboratorio. De tal manera que en 12 días ya tengo la prueba preliminar para 3 medidas concluida. Y veré si es decisiva o no decisoria. Si hay conformidad o no conformidad. Y cuál es si no es decisiva, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuántas mediciones más? Es decir, me va a conducir a lo que tengo que hacer. Lo que no es impensable es que uno diga, pero es que eso no puede estar en una norma, es imposible. Oye, hablan 10 días, pero ¿por qué va a hacer en días? Igual no puedo, porque el laboratorio que me suministra a mí me tarda más en dar resultados. Es absurdo. Pero un técnico tiene que ser consciente de que no puede tener un puesto sin evaluar si no sabe por dónde anda la concentración. 1 año, 2 años, eso es absurdo. Es que estamos hablando de tonterías, sinceramente. ¿Me entendéis? Perfecto. Yo sí, por lo menos. Está claro que si yo tengo ahí esas mediciones... Pero entender que eso no puede estar establecido en una norma. Es imposible. Es aplicar el sentido común al final y entender que no puedes decir que, bueno... muchas cosas en la norma, porque hay cosas que no se pueden estandarizar, porque es imposible. Claro, efectivamente.
De acuerdo. En cuanto a la caracterización, también nos preguntan sobre, ¿vale? Se habla de que se puede llegar a si se puede llegar efectivamente a no tener que medir con la caracterización de los contaminantes que están presentes en el puesto de trabajo. Y también habla sobre que si habría alguna forma rápida de poder decidir ya a priori, decir, mira, en esta serie de contaminantes ni te lo pienses, hay que medir sí o sí. Esta pregunta es para Arantxa, ¿no? ¿Qué te parece, Arantxa? Sí, buenas. Bueno, la caracterización al final implica lo que he dicho, conocer muy bien el puesto de trabajo, tener un buen inventario, tener bien clasificado el puesto, y podemos hacer, teniendo en cuenta los contaminantes y las características de los productos que se utilizan, una metodología simplificada y ver qué se concluye de la metodología simplificada. Y en función de eso, pues tendremos o no la situación de que desde las metodologías simplificadas habla de, en función de la magnitud, pues podemos concluir que el puesto está bien, o el puesto hay que medir, o está ya sin medir, está mal y hay que adoptar medidas. Eso al final, pues según vas metiendo los distintos parámetros que te dice la simplificada, pues ya vas viendo por dónde va a ir la situación, ¿vale? Y en cuanto a medir o no medir, pues yo ya he visto en muchas empresas de puestos de decir, aquí no es necesario medir, aquí ya vemos que el puesto no está bien. Y no, yo es que necesito un resultado para justificar la inversión. Pero y yo lo que intento hacerles conscientes a la empresa es que el hecho de que yo mande los filtros al laboratorio, como bien dice José Luis, son gastos de laboratorio, al final gastos de informe. Y podéis ya hacer una inversión en el puesto de trabajo, muchas veces en procesos de soldadura donde vemos que no hay ni siquiera extracciones, ves el humo ya no en el propio puesto de soldadura, es que lo ves en la otra parte del pabellón. Dices, aquí tenéis que adaptar, es que si no, la magnitud de riesgo ya se ve que es inaceptable. ¿Para qué medir? Adopta medidas y ya verificaremos si esas medidas que has adoptado son efectivas o no, y si es necesario adoptar más medidas para que ese puesto esté en una situación de aceptable. Eso me pasó el año pasado en una empresa necesitaban la inversión, tener 2 centros, y al final, en la siguiente ya me dijeron, no, vamos a adoptar primero la medida preventiva y después ya medimos. Y al final, pues hemos llevado a una situación de aceptable en los 2 puestos. No sé si con eso Sí, yo estoy explico de bien. acuerdo con Arantxa, ¿eh? Hay muchas veces que no es necesario medir, porque estás por exceso. Por ejemplo, yo no aceptaría medir ni evaluar ningún puesto de soldadura que no tenga una campana de extracción localizada, independiente de cuál sea el resultado de la exposición, porque las buenas prácticas te aconsejan que sea lo menor posible. Si puedes mejorar el puesto, siempre hay que mejorarlo. Y no contemplo que haya una mesa de soldadura sin su campana o rendija de extracción. No me voy a gastar dinero, ponla. Y luego hay otras que también, por exceso, no son, esas por exceso y otras por defecto. Pero fijaros, en cuanto a los métodos cualitativos, yo los contemplo como una posible justificación de por qué no mides. Es para lo que sirve, para mí. La aplicación de los métodos cualitativos, el INRS es, oye, es que no es subjetivo a ti. ¿Por qué lo mides? ¿Por qué lo dices tú? No, es que mira, encima aplicar este método y me dice que no hay riesgo. Y entonces esto lo puede aceptar el inspector correspondiente, que le cuesta. Ahora bien, hemos de ser conscientes que los métodos cualitativos no sirven para muchas cosas. En cuanto al agente químico es cancerígeno o es de alta toxicidad, siempre te va a decir no decisivo. Sirven para las tonterías. Esas que, joder, es que aquí no tengo que medir, si no hay orgánico. Oye, pues voy a hacer un cuento y mira, encima he aplicado el INRS, fíjate, y me da bien. Igual el inspector te acepta que has evaluado la exposición y te has ahorrado un montón de dinero. Eso es el método cualitativo. Ahora, como tengas un agente químico peligroso de alta toxicidad, y sobre todo, olvídate ya. Sí, pero bien lo explica el método, que no vale para agentes cancerígenos, ni mutágenos. Ni mutágeno, ni de alta toxicidad, porque lo vas a aplicar y te va a dar que no es excesivo. Evalúa, te dirá, venga al especialista y que evalúe. Yo hay una cosa, si me permitís apuntar, siempre suelo recordar el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos, que son los principios. Dice, evita el riesgo y evalúa el riesgo que no has podido evitar
¿no? Desde la promulgación de la ley yo creo que nos hemos obsesionado en evaluar. Y a veces pues se producen cosas curiosísimas. Un riesgo de caída que se puede resolver con una barandilla, estamos discutiendo a ver si el riesgo es si lo podemos reducir, no, si le ponemos un cinturón, si le ponemos un cartel. Digo, pues pon una barandilla, por favor, y ya está, y ya no se caerá. Pues bueno, cosas como esas tenemos que ir cambiando también dentro de la higiene. Otra pregunta pero que nos... José, de todas maneras, esto ya la ha introducido muy bien Arantxa, porque en la caracterización básica, la norma te dice, oye, tú verás, llegas a un punto y dices, ¿toma la decisión de tomar mediciones o no? O puedes dar por concluida la evaluación. Claro. Ahora, la norma 689 trata de evaluar con mediciones, pero te da la salida esa. Como ha dicho Arantxa, puedes meter tubos detectores, métodos cualitativos, puedes decir, oye, ya concluyo y es conforme o no conforme. Así es, perfecto. Ya parece que hay personas que están utilizando el calculador y nos hacen una pregunta que ha utilizado el calculador, aplica el test y me da no evaluable. ¿Cómo se actúa ante este resultado? ¿Qué recomendáis? No sé si José Luis nos puedes decir. Yo creo que eso es una cosa muy rara. Si la ha utilizado ahora mismo, yo creo que le va a dar, difícilmente le va a dar no evaluable. Eso ocurre porque cuando aplicas el calculador y metes los datos para el test estadístico, para aplicar ese test estadístico, la condición establecida en la norma es que los datos se ajusten a una distribución normal o a una distribución log normal. Y para comprobar eso, el calculador tiene introducida la prueba que dice la norma, que es la prueba Shapiro-Wilk. Entonces va a aplicar la prueba Shapiro-Wilk y va a tener el parámetro Shapiro-Wilk, el WSH que aparece en el calculador. De tal manera que decidirá a qué tipo de distribución se ajustan los resultados en función de que, al aplicar la prueba Shapiro-Wilk, qué tipo de distribución del W Shapiro-Wilk más alto. Puede ocurrir que los datos se ajusten a una distribución normal y a una distribución log normal. Entonces decide dependiendo del valor más alto del Shapiro-Wilk. Puede ser que la distribución no se ajuste a normal y se ajusta a log normal. Entonces no hay claro, es log normal. Y puede ser que no se ajuste ni a una distribución normal ni a una distribución log normal, porque el parámetro W Shapiro-Wilk sea menor que el parámetro crítico. En esos casos no se puede aplicar el test estadístico. Pero esto es algo muy excepcional. Deberá revisar sus datos, porque todos los datos experimentales que proceden de determinaciones analíticas o se ajustan a una distribución normal o una distribución logarítmico normal. Es decir, lo que le recomiendo es que revise dónde proceden esos datos, porque es muy raro que no sea evaluable. Significa eso, pero ese resultado es muy raro. Evidentemente, el calculador lo contempla, porque él tiene metido en el programa que si no es ni log normal, no puede evaluar, no puede aplicar. Entonces, tachale no evaluable. Eso lo hemos decidido nosotros, pero eso es rarísimo. Vale, claro. Lo que estoy entendiendo entonces es que alguna de esas muestras que están metiendo en el cálculo estadístico las tendría que descartar, ¿no? Y sí, entonces... sí, tiene que revisar un poco esas muestras porque yo creo que no van a formar parte de un mismo puesto de trabajo o de unos mismos factores de exposición. Igual algún trabajador que ha metido algún resultado es anómalo. Sí, efectivamente, lo que decíamos, antes de proceder a evaluar tenemos que analizar si el grupo es el correcto, porque igual resulta pero, que el grupo José, que estamos analizando no es. Yo he utilizado el calculador para su desarrollo un mogollón de veces. Al principio había un error que lo hemos corregido y sí daba esa opción de no evaluable. No voy a explicar qué error, pero ya lo hemos corregido. Y después de eso que corregimos, no me ha dado nunca que la distribución no sea log normal o normal. Siempre ha sido evaluable. No sé cómo la ha podido. Igual está arrastrando de usarlo antes de la corrección que hicimos, que la hemos hecho hace como 4 o 5 meses. Vale. Ahora es muy difícil que le dé eso. Bueno, pues ahora con la presentación también que se va a hacer el lunes, yo creo que todo quedará perfectamente claro. Ya para ir terminando, una pregunta. Una persona que tiene varias mediciones para hacer el cálculo estadístico, pero dice que, claro, no las ha podido medir con la misma persona, sí en el puesto de trabajo, y que ha cambiado el producto de alguna forma. Es decir, claro, a través de los años ese producto pues ha tenido variaciones. No sé si vamos a poder decir qué te parece, José Luis. Claro, está cambiando el producto.
No Por sé eso yo creo que te puede responder Arantxa, ya lo ha dicho antes, ¿no? Que Claro. igual es otro puesto. Y las mediciones no me... Está claro, ¿no? Está claro. O sea, si no es estable, no es estable. eso es, aunque sea el mismo puesto de trabajo, si hay pequeñas variaciones en el producto que se aporta, etcétera, ya no nos vale, ya no se puede calcular estadísticamente, ¿no? Esa sería la... Lo que he dicho antes. Lo que he dicho antes, dos productos que parecen aparentemente iguales, a cómo se comportan los mismos en la instalación puede ser totalmente diferente, debido, pues yo que sé, a algún aditivo que lleva, algún elemento que lleva, porque eso por experiencia ya lo hemos visto, de que parece que son lo mismo, no en la ficha parece lo mismo, pero luego los metes en la instalación y uno se comporta de una manera y otro de otra, y al final ha habido un cambio. Es que estamos hablando de que si cualquier situación puede derivar en cambio. Entonces, por eso tenemos que reevaluar periódicamente esos puestos de trabajo, que aunque hayamos llegado a una conclusión, pues eso es lo que dice, anualmente o incluso cuando cambien las condiciones, que pueden ser que antes que anual, que la norma lo pone anual, pero bueno, viene, yo creo que Nieves lo explicó muy bien, o antes, porque los cambios pueden ser antes o venir de justificación de que ha habido algo en ese puesto de trabajo. Cualquier cambio implica una revisión. Luego, mira, hay una cosa que se da mucho, que os voy a contar, que se da mucho en las marmolerías, en las que trabajan con productos estos, granito, mármoles, derivados de estos de silestone, que a veces estos marmolistas que operan con estos productos y están expuestos a sílice cristalina, a veces operan con silestone, con fibras sintéticas o materiales sintéticos, y otras veces operan con granito o cuarzo a lo largo de la semana, indistintamente. Depende de lo que tengan que cortar y demás, con lo que tengan que procesar. Y resulta que los materiales son distintos. El granito del cuarzo es muy parecido al contenido de sílice, pero el silestone no, tiene mucho más. Entonces, son dos puestos de trabajo distintos. Vamos a ver, lo que dice entonces la norma esta es que realizas la evaluación de la exposición en el caso más desfavorable. ¿Cuál es el caso más desfavorable? Aquel que utiliza silestone. Y le midas cuando utilice la exposición a sílice cuando utiliza silestone. Porque si el procedimiento de evaluación da conforme cuando utilizas el silestone, que es que tiene más sílice, va a provocar más sílice, también va a ser conforme cuando utilice cuarzo o granito. ¿Me entendéis? Que a veces esa opción que da la norma, porque esas cosas se pasan, a veces se cambia el material, pero es el mismo agente químico. Pero claro, bueno, pues vamos a utilizar cuando creemos que el material este produce más riesgo o más agente químico en el ambiente, luego hay más riesgo. Y voy a hacer medir siempre cuando utilice ese material. 3, 4, 5 o las 6 mediciones. Y el resultado es aplicable cuando utilice cualquiera de esos materiales, puesto que los otros tienen menos riesgo. Esa es la situación más favorable. ¿Entiendes? Entonces, ahí ahorras también dinero. Porque no haces dos evaluaciones. Cuando utilizas silestone, cuando utilizas el cuarzo granito. No, hombre, vamos a hacer las cosas con un poco de cabeza. Porque la verdad es que cobran muchísimo dinero. Y es mejor invertirlo en medidas de control que no en tomar 15 muestras, no sé qué, a lo tonto. Es una burrada que cobren. Yo es que, así que vale. ¡Otra! Los empresarios dicen, ¿otra vez tengo que medir? Vamos a ver, hacer un poco de forma razonable. Esa es una opción que se suele presentar, en muchos casos. Efectivamente, esa es una situación que además que nos hace una pregunta una persona que ha participado o que ha asistido, quiero decir, que indica, además pertenece a un sector complicado como es el de la siderurgia, en el que miden muchas veces, pero de repente pues tienen resultados que se le suben por encima del 1, es decir, por el 100% de valor límite. Y dice, ¿qué hago? Si me estaban dando bien y ahora de repente tengo un valor que se me escapa. Y digo, pero si llevo todos los años midiendo y estadísticamente, si me cojo 6, me da bien. Ahora tengo 1 que me ha dado mal. Y no sé el origen. Claro, ¿qué es lo que hago? Espero al año siguiente, vuelvo a ver. No sé. ¿Qué le podríamos decir a esta persona que tiene ahí esa situación complicada? Claro, yo entiendo que dirá la empresa, si llevamos midiendo durante años y ha dado bien, y ahora, ¿por qué da mal? Pues igual lo que habría que decirles es que lo que hay que hacer es un análisis de qué condiciones de trabajo, qué producto, qué sistema de aspiración estaba en marcha, etcétera, ¿no? Frente a una situación tan anómala,
y, por supuesto, no descartar esa muestra dentro de nuestro estudio estadístico porque no nos va a permitir, ¿no?, hacer el cálculo correspondiente, ¿no? No sé si queréis comentar algo. A ver, yo diría, para empezar, que si siempre le ha dado bien y de repente supera el valor límite, lo primero que tiene que hacer es estudiar qué pasó ese día. ¿Qué se ha hecho ese día que es diferente a los demás días? Si ha fallado un sistema, si ha fallado algo, si han hecho algo que normalmente no hacen, porque si tiene muchas mediciones de muchos años y siempre le da bien, no se entiende que haciendo lo mismo de repente le dé mal. Entonces, Algo ha cambiado, las condiciones de ventilación, igual no ha cambiado y ha cambiado de manera importante. Hay para que eso ocurra. Igual De ese todas día formas, Debes analizar el día. igual de ese todas día se formas, realizó tenemos una que ser tarea que no conscientes estaba de una cosa. contemplada. A ver, yo lo que... El test estadístico en 6 o 10 mediciones no permite y no va a dar nunca conforme al valor límite si un valor pasa del valor límite, es evidente. Pero si tú tienes más de 100 valores, puedes tener alguno por encima del valor límite y aplicas el test estadístico y te da conforme. Porque tienes, con 100 valores, la probabilidad que supere es el 5%. Puedes tener menos 3 valores que pueden estar por encima del valor límite. Y al hacer el test estadístico, te dé conforme. Porque la probabilidad de que sobrepase es del 95%. Deja una probabilidad del 5% de los valores que supere el valor límite y puede ser conforme al aplicar el test. Así es. Ahora, con 6 valores es imposible, porque el 5% de 6 no es 1. Pero el 5% de 100, que es un poco menos, es 5. Con 3 valores por encima del valor límite, aplicas, depende de cómo están los otros, aplicas el estadístico y puede que te dé conforme. O sea, que yo no sé cuántos valores tiene ese chico de la fundición, pero si tiene muchos, alguno es posible que pueda y sea conforme. Además, yo estoy con Arantxa, con Mari Nieves, que lo mejor es que evalúe y mira a ver cuáles son las condiciones que ha cambiado. Eso es, efectivamente. Al final de lo que se trata, ¿no? Y es de lo que estamos... No podemos garantizar la salud con una medición, con 2, con 3. Si yo soy una empresa en la que sé que hay productos químicos muy peligrosos, cancerígenos, etcétera, y estoy midiendo todos los años, tengo mi estrategia, mis planes de mediciones, si me da un año mal, pues bueno, y aparentemente no ha habido cambios, pues sigo midiendo y como bien decimos, ¿no? Pues al final es un dato estadístico, pues ese dato estadístico se irá perdiendo dentro del valor total, ¿no? Y por tanto la empresa podrá, entiendo yo, demostrar que está intentando garantizar la salud de los trabajadores, porque si está midiendo continuamente y solo ha habido un caso, pues... Aunque solo haya habido un caso, está obligado a analizar por qué es, sobre todo, si siempre le da bien y le da, vamos a decir, muy bien, o sea, le da siempre muy bajo, que de repente te dé una subida, tienes que analizar qué es lo que ha cambiado. Si siempre está rozando el límite y rozando el límite te da bien, pues bueno, se puede entender que superes el límite, pero si no, y aún así, también tendría que ver qué es lo que ha fallado, porque no le interesa tener ninguna medición por encima del valor límite, a pesar de que el estadístico con 100 veces te deje 5. Efectivamente. Esto casi lo podríamos enmarcar como un supuesto accidente sin baja, ¿no? Que hay que analizar. O un incidente, ¿no? Es algo que ha ocurrido, ¿no? Si aplicamos la cultura preventiva, ¿no? Hay 3 tipos, ¿no? Incidentes, accidentes sin baja y accidentes con baja. Bueno, analicemos los incidentes que están en la base de nuestro sistema de riesgo, ¿no? Esto es lo mismo, analicemos qué ha pasado ahí. Oye, aparentemente dicen que todo va bien, pero algo ha pasado. Busquemos. Aparte que lo que hay que buscar, como bien ha dicho también José Luis antes, no sé si en la exposición o en una de las respuestas, no hay que conformarse con no superar el valor límite, independiente si al final todo lo que tenemos, todos los demás riesgos los tenemos controlados y hay opciones todavía de disminuir la exposición, hay que intentar disminuir la exposición todo lo que se pueda. Por lo tanto, o sea, no es decir, bueno, me da bien, pero si estoy en un nivel de 0,8 y puedo intentar hacer algo porque no he utilizado todas las posibles medidas, puedo bajar a un 0,5, siempre que no tenga otras prioridades mayores en el tema preventivo, tendré que actuar para bajar de ese 0,8 a ese 0,5, por decirlo de una manera. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Bueno, pues son las 11:40.
creo que hemos avanzado bastante bien, hemos respondido a gran parte de las preguntas. Algunas que no han llegado a responder ya nos encargaremos bien o de trasladarlas a vosotros y vosotras o responderlas directamente con el conocimiento que ya tenemos en IMQ Prevención. Bueno, vamos a finalizar esperando haber cumplido el objetivo, que es, por un lado, compartir. Espera, mira, ya me voy a quitar la mascarilla, si me perdonáis, porque es que se me empañan las gafas. Digo que esperamos haber cumplido el objetivo inicial y completo de compartir el conocimiento, lo primero, y también conseguir avanzar en la cultura del cambio, alejándonos de la negación, en este caso, frente a una nueva norma y acercándonos más al compromiso. ¿Vale? Todo ello lo que consigue es que en las empresas realmente tengamos cultura preventiva. Recuerdo, hay que hablar más de cultura preventiva y menos de requisitos legales. Y la cultura preventiva, recuerdo, desde un nivel patológico en la que no nos preocupa nada, a un nivel reactivo en las que todavía algunas empresas, por desgracia, están, se puede ascender y podemos llegar a unas actuaciones más proactivas, más generativas, etcétera, que realmente sean previsoras y estén trabajando antes de que suceda el accidente o la enfermedad profesional. Muy bien, pues nada, gracias a todos y todas. Eskerrik asko, hasta otra ocasión. Muy bien. Venga, Muchas gracias, Agur. Agur. Gracias. Todos.